pueblo no lo olvides, que el olvidar es ofensa, y entre silencio y olvido te ahogaría la vergüenza. La sangre de Tlatelolco manchó las barbas de Dios. A inicios de mayo de 1968, Revueltas hizo un llamado escrito a los obreros, estudiantes franceses y marxistas. Fue el inicio de algo trascendental y Revueltas lo sabía. Había estado desde los inicios del movimiento participando desde la Facultad de Filosofía y Letras y a la vez escribiendo sus experiencias a partir de su gestión en el movimiento como sus observaciones a nivel internacional. De hecho, esta carta abierta fue escrita durante los acontecimientos de Francia de mayo y junio del 68 y la carta fue traducida y enviada a Francia para su eventual publicación. Revueltas destacó varios puntos en su carta. Estos puntos reflejan la visión que tenía para el movimiento. Estableció la idea de una nueva revolución en la que surgirá una nueva conciencia, uno en el que no habrá compromisos o negociaciones, que se hará con sus propias manos, obreros y estudiantes, que se hará historia ejerciendo correctamente las ideas marxistas, haciendo una crítica hacia los partidos comunistas de ese tiempo por una deformación de ideas y falsas concepciones, y teniendo buenas bases teóricas para que en la praxis haya una acción firme, enérgica, segura, que con el tiempo se irá tomando forma. Declara la revolución con la responsabilidad de ser internacionalista, dirigido hacia la libertad y democracia, encaminado al socialismo. Otro punto que desglosa Revueltas en su carta es ir totalmente en contra de la guerra nuclear de la burguesía imperialista, que los hombres que participan en el movimiento pueden evadir una guerra de agresión. La visión de Revueltas no va hacia una violencia o un ataque. Lo que plantea es romper viejos esquemas para abrir paso a nuevas formas de lucha, en el que se puede obtener la libertad sin la destrucción de la humanidad de por medio. Él lo establece como una revolución humana universal, que salvará al hombre de su aniquilamiento. Su participación desde la universidad es extensa, y tiene varios escritos, especialmente a finales de julio con los acontecimientos de represión policíaca hacia alumnos de Boca 2 y 5. Participó en las asambleas realizadas en Ciudad Universitaria. Durante la asamblea del 30 de julio surge una amenaza hacia la autonomía de la UNAM y posteriormente se inicia el paro y la formación del Consejo Nacional de Huelga con diversos representantes, ya sea de UNAM o del Politécnico. Aquí suceden brigadas de información, mítines y se elabora el pliego petitorio de 6 puntos. Un punto que destaca Revueltas es la necesidad de la autogestión académica y la difusión teórica del mismo. Hay que crear las más diversas formas de organización democrática para la acción, para el diálogo, para la controversia, amplias, constantes, incasables. Así quiso también diversificar la educación e introducir diferentes formas de enseñanza, como incluir talleres de literatura, asambleas ideológicas, múltiples enfoques del tema a tratar, la práctica de democracia cognoscitiva en palabras de Revueltas. Revueltas, siendo gran partícipe con sus escritos, fue representante de la Asamblea de Escritores y Artistas que se formó el 15 de agosto, y fue una etapa de movimiento en el que se elaboró mucho pensamiento y formación teórico respecto a las propuestas para el movimiento y la estructuración de conceptos partiendo de la pregunta ¿y ahora qué hacer? Eso se dio por la parte de la Facultad de Filosofía y Letras y Ciencias Políticas, en su mayoría. Revueltas, en varios de sus escritos, resalta la importancia de la educación para obtener la libertad. El movimiento habla para los partes más necesitados de la sociedad, obrero y campesinos, y así se podrá luchar por una sociedad nueva, libre y justa, en el que la gente piensa, sin angustias y corrupción. Todo esto mediante la construcción del conocimiento crítico que transforma. Se realizan festivales populares en la ciudad universitaria y Zacatenco. Se piensa formar comités de lucha en los barrios. Esa actividad culmina en la gran manifestación silenciosa del 13 de septiembre. Sin embargo, el rector había hecho un llamado para retornar a clases. El 27 de septiembre se desarrolla un mitin en la Plaza de las Tres Culturas. Se anuncia la información de un comité de lucha de los vecinos de Tlatelolco. El día 30 se efectúa una manifestación de madres contra la represión de que son objeto los jóvenes y el pueblo en general. Ese mismo día, el ejército sale de Ciudad Universitaria y suceden mítines en la explanada. Ya existen órdenes de aprehensión contra los miembros de CNH. 2 de octubre, se da el mitin en Tlatelolco, donde participan contingentes obreros. Sangrienta y feroz represión del ejército. Esta matanza marca el comienzo del reflujo del movimiento. Terribles informes comienzan a llegar. El día 8, los representantes del gobierno Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso informan que se habían reunido desde el 28 de septiembre con miembros de la CNH. El mismo 2 de octubre, por la mañana, se había efectuado una entrevista entre las dos partes.
El 12 de octubre se inauguran las Olimpiadas. Se publica la noticia de la formal prisión de más de 90 estudiantes. El 29 las tropas se retiran del IPN. Se convocan asambleas para decidir si se continúa o no la huelga. El movimiento trata de reestructurarse para seguir adelante. El 4 de noviembre, las asambleas en las escuelas deciden continuar la huelga. La Asamblea de Filosofía aprueba por unanimidad la tesis de la Universidad Crítica y Autogestión Académica. El 5 se efectúa un pleno de los miembros del CNH, o suplentes de los arrestados e independientes. El gobierno debe entender que la represión contra el movimiento no cuenta en absoluto para este, sino tan solo como absoluto error por parte del gobierno mismo. El reflujo del movimiento prosigue. Se realizan asambleas de las escuelas en las cuales predomina el criterio de continuar la huelga. 13 de noviembre, la Asamblea de Filosofía y Letras decide no volver a clases hasta el cumplimiento de los 3 puntos mínimos: libertad de los presos, desocupación de los planteles y cese de la represión. El 15, Revueltas dicta en CU una conferencia sobre autogestión y universidad crítica. El día siguiente es detenido. Ese mismo día, en la noche, el estudiante Luis González Sánchez es asesinado por un policía. El 21, el CNH votó el retorno a clases. Esta medida fue recibida de manera contradictoria en las escuelas con grandes polémicas. No es sino hasta diciembre cuando la totalidad de las escuelas volverán a clases. Las detenciones continuarán en noviembre, diciembre y a lo largo de los primeros meses de 1969. Acerca de la autogestión, de la universidad y del movimiento. ¿Qué es la autogestión? Según la RAE, es el sistema de organización en donde todos los miembros participan en las decisiones. Para José Revueltas, la autogestión académica es la toma de conciencia universitaria por impulso revolucionario que motiva la autocrítica de la situación social y escolar. Dice que el estar conscientes del contexto en el que se vive permite transformarlo para alcanzar una enseñanza integral que se subordine a valores humanos del conocimiento opuestos al adiestramiento. Para Revueltas, el gobierno lo que proponía en el año de 1968 era liquidar el movimiento revolucionario a través de su instrumento más típico, la represión, la cual iba dirigida hacia cualquier instituto de educación superior que se esté movilizando. El Instituto Politécnico, Chapingo, escuelas normales, escuelas de provincia y principalmente a la UNAM. Pero, ¿por qué el gobierno reprime? Pues lo hace porque es la medida que arroja resultados inmediatos como intimidar, desorganizar y desarticular los movimientos sociales en un instante. Además de usar la represión, el gobierno realizó una división del trabajo entre los factores de enfrentamiento contra estudiantes. Dividió fuerzas represivas, de propaganda, hizo reacomodos políticos, movilizó a la opinión pública, hizo divisionismo económico, exhumó a los héroes históricos e inventó héroes deportivos. Además, hizo que los personajes más importantes para desacreditar el movimiento del 68 fueran el ejército y los locutores, que según Revueltas, difundían las ideologías que les ordenaban, aunque no tuviesen idea de lo que dijeran y solo repitieran enunciados fonéticos. Anteriormente se mencionó que el gobierno atacaba particularmente a la UNAM, y esto se debe a que era su enemigo principal por su autonomía universitaria, que le permite cuestionar la política y situación social en la que vive. Esta autonomía es reflejada en la existencia de órganos como el Consejo General de Huelga, o más conocido como CGH, y otros comités de lucha de cada facultad que fueron los encargados de expresarse de forma democrática en temas políticos, lo cual originó una conciencia colectiva organizada que llevó a cabo una revolución estudiantil e impulsó la autonomía a todos los centros de educación superior para después trascender a la deseada autogestión académica. Como propuesta tentativa, el presidente Díaz Ordaz, en su informe de gobierno del mes de septiembre, ofreció la autonomía al Instituto Politécnico. José Revueltas pensaba que los políticos esperaban que los líderes del movimiento del IPN aparecieran al día siguiente en Los Pinos a dar gracias y que prometieran disciplinarse a la mexicana, es decir, subordinarse y apegarse a los intereses gubernamentales. Pero para septiembre, tanto la UNAM como el IPN ya poseían autonomía revolucionaria. Por ello es que el gobierno atacaba principalmente a la UNAM, pues deseaba terminar con su autonomía para acabar con la independencia política de los estudiantes y evitar que otros sectores sociales siguieran su ejemplo de obtener independencia a través de una revolución.
pero el movimiento del 68 deseaba extenderse a otros sectores y ser un acto teórico, en donde todo tipo de ideas se mezclaran para que todos participaran en hacer una historia de México real, sin distinciones jerárquicas y con conciencia colectiva nacional. Por eso, una aportación del movimiento del 68 fue poner en marcha una conciencia crítica para lograr una democracia verdadera, que no se disciplinara a la mexicana y que no fuera carente de conciencia como la que implementaba el gobierno. Las palabras prisioneras. Artículo publicado el 4 de septiembre de 1970. Constituye una respuesta al discurso de Martín Luis Guzmán en la celebración anual del Día de la Libertad de Prensa respecto al movimiento del 68. Vamos a estudiar las palabras. Vamos a entrar dentro de ellas para habitarlas de conocimiento todo lo más que esto es posible y llenarlas, también hasta donde se puede, de objetos, de relaciones entre las cosas y los quehaceres, del ir y venir de un habitante como se hace en una casa que uno ha de ocupar y de pertenecerla para siempre, la casa del lenguaje. Estamos así, cara a cara, ante la máscara y la verdad de las palabras. Este es nuestro paso de crujía, nuestro estar en crujía. Estamos aquí, pasando crujía, por las palabras que hemos dicho y defendido. Revolución, México en libertad, Che Guevara, desenajenación, únete pueblo, internos por ellas, presos por ellas y por el amor que les tenemos. José Revueltas fundó el taller literario junto con estudiantes y maestros del movimiento que llevaban presos cerca de un año en Lecumberri. Buscaban proseguir sus actividades académicas a pesar de su condición de prisión, así como poner las palabras prisioneras en libertad. Para fundarlo, se reunieron los presos políticos de la crujía M. Acusó a Martín Luis Guzmán de no ejercer la libertad de palabra. Cuando Guzmán dio su discurso, nadie lo puso preso. Dijo que sus palabras de otros tiempos habían sido delito, que hablar y escribir como él lo había hecho eran palabras de verdad, de cólera, traición y vergüenza, así como desamor por la patria. Cuando Revueltas fue condenado a 16 años de prisión, escribió un texto titulado Palabras Finales, donde se preguntaba cuál era el objeto penal sobre el que un falso sujeto jurídico, el señor juez, dejaba caer la sentencia en ese proceso. Una persona con nombre y apellido. Recaía sobre ella un número de años que pasaría en la cárcel, pero él aseguraba que sentenciaban a la persona, al objeto penal, pero no a su espíritu ni su pensamiento. No podían impedir que luchara desde la cárcel porque portaba las armas de la crítica. En eso recibía la consecuencia de quienes lo condenaron. Pablo González Casanova, rector de la universidad en ese momento, un día después de la sentencia de los presos políticos, pidió una ley de amnistía para ellos. A esto, Revueltas dijo que se podían afinar algunas cuestiones, que el movimiento democrático estudiantil no había desaparecido y sus reservas revolucionarias de lucha permanecían intactas. No se había extinguido porque era un movimiento y no una organización fija cristalizada. Era un movimiento real, de consistencia histórica. Una organización política puede desarticularse y desaparecer a manos de la represión gubernamental si no reúne los requisitos de un coeficiente muy elevado de conciencia, disciplina y cohesión en función de un contenido histórico que explique y justifique su existencia. En cambio, un movimiento se ha formado una conciencia social, colectiva, respecto a un número determinado de problemas. Esta conciencia inserta al individuo en una corriente de opinión activa que constituye, pone en acción y hace posible un movimiento como tal. Por eso, el movimiento democrático estudiantil seguía vivo y seguía su lucha en las nuevas condiciones de 1970 y 1971. No se trataba de un nuevo movimiento. Otra cuestión fue que la noción de presos políticos se hizo presente en la vida pública de México como una conciencia social. Esta conciencia sabía que desde antes de 1968 había personas en las cárceles a causa de su actividad como opositores del régimen. Por lo tanto, el régimen era más antidemocrático, dictatorial y arbitrario de lo que la conciencia social podía denunciar en público. Si la ley de amnistía era expedida, Revueltas asumía una victoria limpiamente obtenida. El movimiento readquirió en 1970 con la universidad, el rector y la masa estudiantil la naturaleza orgánica que perdió en octubre de 1968 debido a las represiones que lo desarticularon. Lo anterior fue lo que unió al movimiento con la universidad. Estaban en una lucha por objetivos comunes. El reconocimiento de la existencia de presos políticos por la opinión pública fue una victoria del movimiento. El reconocimiento de la existencia de presos políticos por la opinión pública fue una victoria del movimiento.
despojado de su naturaleza orgánica en 1968, tuvo que establecer el CNH y comités de lucha como auténticos organismos de la verdadera autogestión democrática por la existencia incontable de las sociedades de alumnos, federaciones universitarias de todo tipo y la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos. Aparecieron hojas volantes que se pronunciaban en contra de la amnistía. La forma bajo la cual aparecían era de forma anónima y de forma clandestina, que se convirtió en un sistema de chantaje político. El movimiento, en palabras de Revueltas, no debía ser condenado a la clandestinidad. Una cosa era el movimiento y otra los grupos políticos e ideológicos que existían dentro del mismo. La clandestinidad fue en 1968 una clandestinidad con apoyo del pueblo. El gobierno siempre negó la existencia de presos políticos. Otorgar la amnistía hubiera sido reconocer implícitamente la existencia de estos. Por otra parte, mantener en la cárcel a los actores del movimiento fue un problema para Echeverría, que había tomado posesión en diciembre de 1970. Por lo tanto, propuso el exilio voluntario de los detenidos. Revueltas se opuso a tal medida y explicó por qué mediante una carta. Sus compañeros habían salido del país no como exiliados políticos, sino en condiciones particulares y en virtud de gestiones personales realizadas por sus familiares. No quiso salir por una cuestión de principios y quiso quedarse a cumplir la sentencia entera. Finalmente, Revueltas salió de la cárcel el 13 de mayo de 1971, libre bajo protesta. Días antes de su fallecimiento, el juez dijo que se revisarían los procesos de aquellos que estaban libres bajo propuesta. Revueltas estaba enfermo y murió el 14 de abril de 1976, todavía sentenciado. Poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor